En ese capítulo 5. Y vamos a darle lectura del 25 nuevamente al 33, porque traigo la segunda parte de este mensaje de un hombre que ama a su esposa. Y dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En ocasiones, hermanos, muchas parejas van y lo visitan con la finalidad de que usted les dé un consejo o los ayude porque están teniendo problemas matrimoniales. Es el caso conmigo y con Flor. A veces han ido parejas a pedirnos cierto consejo para que les orientemos en situaciones difíciles que están atravesando como matrimonio. Y dentro de esas parejas, pues a veces son parejas cristianas, pero a veces son personas no cristianas, no creyentes. Entonces, cuando llega una pareja que no es cristiana y nos está relatando la situación por la cual están atravesando, y después de escuchar por un tiempo, yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellos? No son cristianos, no son creyentes. ¿Qué es el consejo que yo le puedo dar a una pareja así? A los creyentes, para mí es algo fácil aconsejar, porque yo sé que van a tomar la palabra de Dios como autoridad y la tienen como autoridad en su vida. Pero parejas que no son cristianas, pues no les puedo hablar como le puedo hablar a una pareja que sigue a Cristo. ¿Qué le puedo decir a ese hombre que no es cristiano? ¿Que ame a su mujer como Cristo amó la iglesia? Les aseguro que no puedo decirles eso, no le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque no me va a entender, porque no va a comprender ni siquiera cómo es que Cristo amó la iglesia. Para él esto va a ser algo absurdo. Imagínense que yo pueda entrar a un lugar donde hay muchos hombres que están allí jugando baraja, están tomando y están jugando billar, y que les diga: ustedes deben de amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Van a decir: ¿y este torpe de dónde salió? ¿Quién es este? ¿Por qué viene a decir estas cosas? O quiero decirle también, si yo o usted va y le dice a una mujer no cristiana, no creyente: tú debes de sujetarte a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo, lo mismo van a pensar de nosotros. Estos son ridículos. ¿Cómo que tú debes de sujetarte a tu esposa como Cristo a la iglesia? ¿De dónde salió esta gente rara? Esto no es para nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Las cosas han sido diferentes ahora ya en este siglo, y por lo tanto vamos a actuar diferente a lo que estás diciendo tú. Entonces, es difícil, hermanos, el poder aconsejar
a parejas que no son cristianas con estos versículos, pero a parejas que ambos han dado una declaración de fe por sus propios labios y ellos expresan que son cristianos, pues eso es fácil. Lo único que tengo que decir es que tú tienes que seguir estos mandamientos de la palabra de Dios. Y yo creo y estoy convencido que una mujer cristiana va a obedecer lo que dice esos versículos. Una mujer que ha nacido de nuevo, una mujer que tiene un nuevo corazón, que es una nueva criatura, que ha sido vivificada, exaltada y resucitada con Cristo. Eso es fácil, hermanos, para ella. A lo mejor puede decir usted, no tan fácil puede ser, pero le aseguro que va a tener un corazón dispuesto a querer obedecer la palabra de Dios. Lo mismo sucede con un hombre cristiano que ha sido salvado y regenerado por Dios y que ha sido redimido y que ahora pertenece al reino de los cielos. También va a tener la facultad, va a tener las condiciones para poder estar cumpliendo este mandamiento de los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero preguntar, si alguien tiene durante todo su vida cristiana, por así decirlo, sea un hombre o una mujer, luchando con la sujeción y con el amor con el servicio en amor hacia su familia, y está luchando mucho y siempre ha sido lo mismo, yo lo invito a que nos hagamos una pregunta. ¿Realmente nuestro corazón ha sido regenerado? ¿Realmente soy una cristiana? ¿Realmente soy un cristiano? ¿O qué está sucediendo? Porque se supone que cuando venimos a la cruz de Cristo, pues nuestra forma de tratarnos ya ha cambiado. Ya tiene que ser diferente. No podemos ser nosotros iguales antes sin Cristo. Estábamos leyendo hace rato acerca de Efesios capítulo 5, todo, pero si vamos al capítulo 4, también entendemos que ahí está hablando acerca de la vida nueva, de un nuevo hombre, que ya ha sido despojado de ese viejo hombre y que ahora se ha vestido de acuerdo al nuevo hombre creado en Cristo, en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora somos diferentes. Cada mañana tiene que preguntar uno, Señor, yo debo de vivir de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios, que soy un nuevo hombre, soy diferente y ahora estoy en estas condiciones para poder obedecer tu palabra. De otra manera, creo que tenemos que reflexionar y tenemos que analizarnos si realmente estamos en la fe, sea hombre o sea mujer. Ahora, el domingo pasado estuvimos viendo que el apóstol Pablo da ese mandamiento a amar, para los que no estuvieron presentes. Y ese mandamiento a amar, pues, lo ilustra con la mejor ilustración que se puede usar. Cómo Cristo amó a la iglesia. Y estuvimos viendo algunas cosas acerca de este mandamiento, pero también vimos que la forma en que debemos de amar a nuestras esposas y la forma en que debemos de amar, pues era en un amor abnegado, en un amor sacrificial, en un amor que da todo por la esposa, así como Cristo dio su vida entera por la iglesia. Así debe de ser el amor del esposo hacia su esposa. Ahora, hablamos también que el amor tiene un propósito.
¿Cuál es el propósito del amor? No es algo vago, no es algo sin sentido, no es algo hueco, sino que el amor tiene propósito. Cristo amó su iglesia para santificarla, la purificó, pero también para presentar una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga y que fuera santa para Él. Ese era el propósito del amor de Cristo para su iglesia. También nosotros debemos de tener ese propósito cuando estamos amando a nuestras mujeres. ¿Cuál es el propósito pues de lo que miramos? Era pues el amor que nosotros tenemos debe de ser un amor para que a la mujer sea más santa para Cristo, más santa para Cristo, para que también el amor pues que tenemos a nuestras mujeres, pues así como la iglesia va a ser radiante en aquel día y que se va a llegar al final del propósito que Dios tenía desde el principio, pues también la mujer debe de lucir así, de esa forma. Debe de lucir. No debemos de tener una esposa que todo el tiempo se vea triste, que se vea angustiada, que se vea demacrada, que no refleje plenitud en su vida, que no refleje gozo, que no tenga alegría. Cuando sucede eso, tiene que estar muy presente en la mente del hombre. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi esposa esté reflejando estas cosas en su rostro? Porque el rostro es la expresión de lo que tenemos en el corazón, hermanos. Cada vez que nosotros queremos ver a una persona, cómo está anímicamente, emocionalmente, o ¿a dónde volteamos a ver? No volteamos a ver las manos ni los pies. Siempre es suficiente estar viendo el rostro de alguien para darnos cuenta cómo está esa persona, ya sea un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en el corazón se refleja en la cara, en el rostro. Yo puedo ver personas que están en amargura, puedo ver personas en depresión, en angustia, en desesperación. Solamente es nomás de verles el rostro y se nota eso rápidamente. Ahora, entonces, nuestras mujeres deben de lucir bien, hermanos, de un trato honorable que el esposo le da a ella, que sea plena y que pueda radiar esa plenitud interior dentro de su corazón. Eso es prácticamente lo que vimos el domingo pasado, pero hoy vamos a continuar con lo que dice el versículo 28 al 33. Pablo, después de poner al amor de Cristo por la iglesia, ahora prosigue dando una enseñanza a los hombres de esta iglesia de Éfeso en lo relacionado a lo que corresponde al hombre. Si bien es cierto, hermanos, que Pablo ha establecido los roles dentro de la familia, una mujer en sumisión y un hombre que ejerce su liderazgo en amor. Pablo desea que los hombres de la iglesia pues les siga quedando claro cómo deben llamar a sus esposas. Si existiera la posibilidad que alguien todavía no entendiera cómo es que Cristo amó a la iglesia, Pablo pone otro ejemplo mucho, tal vez más sencillo para nosotros, de cómo debe ser el amor que debemos de tener a la esposa. Pone un ejemplo sencillo, hermanos, en el versículo 28 al 31. Ahora, dice aquí en el versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el marido tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, ustedes han visto a muchos hombres haciendo ejercicio. Están corriendo,
¿Están yendo al gimnasio? ¿Se están alimentando de una manera saludable? ¿Están haciendo muchas cosas por cuidar su cuerpo? Y esto, hermanos, estamos seguros que estos hombres hacen esto porque aman sus cuerpos. Lo hacen por eso. O sea, las razones para hacer ejercicio pueden ser múltiples. Puede ser realmente porque quiere tener su cuerpo saludable, o puede también existir la posibilidad por vanagloria. No sabemos, pero estoy seguro, hermanos, que cuidan y aman su cuerpo, a muchos. Ahora, también nosotros deseamos estar bien. No queremos que nuestros cuerpos estén en ninguna peligrosidad. No queremos eso. Ahora, tal vez no hacemos ejercicio y tal vez no vamos al parque a correr, o tal vez no estamos teniendo una alimentación saludable, pero estoy seguro que ningún hombre quiere tener a su cuerpo en una situación de riesgo. ¿O quién decía eso, hermanos, aquí en esta sala? Nadie. ¿Por qué? Porque amamos nuestro cuerpo, hermanos. Lo amamos. Prácticamente este es un amor natural que tenemos desde que nacemos, a amar el cuerpo. Ahora, quiero hacer un paréntesis solamente aquí para nosotros. Ya estamos entrando en edad, algunos. Entonces, ¿qué tanto amamos nuestro cuerpo? ¿Qué tanto lo cuida? ¿Qué tanto lo valoramos ahora? Si amamos nuestro cuerpo, y esto es lo que el Señor estaba diciendo a mi vida en este estudio. Si amas tu cuerpo, entonces, ¿por qué no lo cuidas? ¿Sí explico? ¿Por qué no lo cuidas? Y cuidarlo no significa necesariamente un culto al cuerpo, como muchas personas lo hacen. ¿Sí me están entendiendo? Esto es algo fuerte, especialmente para mí y para algunos. Tal vez para otros no tienen tanto problema en este asunto. Pero ¿por qué no lo cuidamos? El cuerpo que Dios nos ha dado a nosotros no nos pertenece a nosotros. ¿O sí nos pertenece? ¿De quién es nuestro cuerpo? De acuerdo a lo que dice Corintios. Dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer, que tenemos que empezar a cuidarlo más, hermanos. Tenemos que empezar a hacer más ejercicio, alimentarnos más saludablemente, a tener una dieta balanceada. Necesitamos hacer muchas cosas ahora. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere saludables, porque Dios nos quiere sanos para servirle. Eso solamente es un paréntesis, hermanos, que hago. Volvamos al pasaje. Entonces, en el versículo 28, algún comentarista dice: un marido cristiano debe de amar a su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo. Debe de amar a su esposa con la misma devoción natural con la cual se cuida a sí mismo. De acuerdo, Pablo, cómo los hombres aquí, en estos versículos que prosigue, aman su cuerpo. Vamos al versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que vemos primeramente en este versículo? No aborrece su carne. Nadie detesta, nadie odia su cuerpo.
Nadie es lo suficientemente ingenuo para lastimarse a sí mismo. ¿Sí? Nadie. Al menos que una persona que se lastima a sí misma en su cuerpo, pues es una persona que tiene problemas mentales. Porque nadie que está en sus 5 sentidos y que es consciente se va a dañar a sí mismo y se va a herir. Naturalmente nadie lo va a hacer así. Nadie aborrece su carne. Nadie. Ahora aquí dice también, sino que la sustenta y la cuida. Y esa palabra sustentar significa alimentar. La sostiene. Eso hacemos con nuestra carne. La alimentamos, la sostenemos. ¿Qué hace cuando pasa todo el día sin comer? ¿Qué es lo que buscas? Comida. Buscas alimentar tu carne. La alimentas y la sostienes. Dice aquí la escritura. Y también dice aquí, la cuida. Eso significa cuidar, como calentar, suavizar por el calor o mantenerse caliente, así como un ave cubre sus polluelos con sus plumas. O sea, que es, la sustentamos, la alimentamos, pero también mantenemos nuestra carne caliente con el calor, nos cubrimos cuando tenemos frío, cuando llueve, etcétera. Eso es lo que hacemos naturalmente nosotros con nuestro cuerpo. Pues de la misma forma es el hombre con su esposa. La tiene que alimentar, la tiene que sustentar y la tiene que cubrir, por así decirlo. Hay muchos hombres que, yo sé que en este lugar no es el caso, pero allá afuera, o aún también se han dado casos dentro de la iglesia, donde el hombre no provee para las necesidades de su esposa. ¿Sí me explico? No le da dinero. Y eso está bien, hermanos. ¿Está cumpliendo con su responsabilidad de sustentarla, de alimentarla? Por supuesto que no. La escritura dice en la primera de Timoteo, capítulo 4, creo, en el versículo 7, que si alguno no provee para los de su casa, ¿qué sucede? Es peor que un incrédulo, hermanos. O sea, hay hombres que son desobligados. Esto es para los que nos están escuchando por el internet. Si hay alguien que está teniendo esa actitud con su esposa de no proveer para alimentarla, sustentarla, cubrirla, y se dice cristiano, tiene que tener cuidado, porque dice la escritura, no es en 1 Timoteo 5, versículo 7. No, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermanos, para ser más textual y más precisos en la cita. Entonces, tenemos que estar cumpliendo siempre con esa responsabilidad. Ahora, solamente se trata de que el hombre debe de cuidar y de sustentar en el área física. ¿Qué crees, Manuel? Que así debe de ser, solamente ahí está el dinero, cómprate la comida, cómprate un abrigo, cómprate una chamarra, etcétera, y es mi responsabilidad ya, solamente. No, sino que vemos nosotros en la escritura que también el hombre debe de entender que debe de cuidar espiritualmente de su esposa. Debe cuidar, la debe llevar hacia la madurez espiritual también.
y la debe de sustentar. Y esto es lo que muchos hombres han fallado. Sí cumplen con las cosas físicas, pero en las cosas espirituales se desobligan y no tienen ningún cuidado, ningún sustento para su mujer. Y no debe de ser así, por supuesto. Ahora, este sostenimiento y cuidado es un reflejo de lo que Cristo hace por su iglesia, porque aquí dice claramente, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Algún comentarista dice, Él nos abriga como su propio cuerpo. ¡Qué cuidado! Él nos alimenta, santifica e instruye. Eso es lo que hace Jesús para su iglesia. Y lo más que nosotros podemos hacer es estar imitando el ejemplo de Cristo en este cuidado especial que tiene por la iglesia, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Estaba pensando yo, Él nos alimenta, Él nos abriga e instruye, pero ¿dónde vemos nosotros el cuidado de Cristo por su iglesia? ¿Qué viene siendo Cristo para nosotros? Aparte que Cristo es el novio de la iglesia y algún día se va a llevar una consumación espiritual en el cielo, pero encontramos nosotros varias analogías en las Escrituras que nos enseñan cómo es que Cristo nos cuida. Y encontramos una ilustración preciosa acerca de ese cuidado que es Cristo para la iglesia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Un pastor. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? ¿Y cómo las cuida? Las lleva por prados para que sean alimentadas. Las cuida de los depredadores para que no sean presa de los animales salvajes. De todo este tipo de riesgos, Cristo cuida a su iglesia. También, ¿qué sucede si una oveja está lastimada, está quebrada? ¿Qué hace Cristo? ¿O qué hace el buen pastor? Humanamente hablando, la cuida, la trata de curarla y muchas cosas. Cristo muestra un cuidado muy especial, pues, por la iglesia. Él es un buen pastor, hermanos. Y tenemos nosotros que imitar también ese ejemplo de Cristo. Tenemos que ser como un buen pastor para nuestras esposas. Por supuesto que sí. Antes de ser pastores de la iglesia, tenemos que ser pastores de la propia casa. Y también en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Maravilloso de David, ¿por qué? Porque David, él era un pastorcillo de ovejas cuando era joven y él sabe exactamente del cuidado que Jehová tiene para él, porque lo interrelaciona precisamente y sabe todas estas cosas por la experiencia que él tuvo en el campo cuando cuidaba ovejas. Entonces, así es Dios para nosotros, así es Cristo también para cuidar. Perdón. Tenemos que imitar el ejemplo de Cristo, hermanos. Imitarlo. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 31-32, donde estamos.
Dice el 30. Y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y es una de las ilustraciones más frecuentes que el apóstol Pablo usa para referirse a la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces no me va a tener mucho tiempo aquí en este versículo por ahora. Pero algo que quiero tocar también en este segundo punto es el versículo 31. Y un hombre debe de amar a su esposa con su propio cuerpo, ya miramos eso. Pero debe de amar a su mujer porque es uno con ella. ¿Somos qué? Uno con la esposa, y la esposa también con su esposo. Dice el versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Los dos serán una sola carne. Esto es muy interesante, hermanos. Pero interesante en esta cultura, aquí en México. ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más prioridad en tu vida ahora de casados? ¿Quién tiene más prioridad en tu vida ahora de casados? Ahorita, para estar explicando más este pasaje. Mi esposa. Dice nuestro hermano, mi esposa. ¿Quién? En esta cultura, mi hija. Sí. Mi hija. Dice Manuel, mi hija. En esta cultura. En esta cultura vemos muchas cosas. Y exactamente, hermano. Dice, ¿ustedes han escuchado expresiones como esta? Yo por mis hijos doy todo. A mí no me interesas tú, mis hijos sí. ¿Sí me entienden? Hombres o mujeres dicen eso. Tú no me interesas. A mí quien me interesa son mis hijos. Tú no. Esa forma de expresar y de pensar de muchos, ¿es correcta bíblicamente? Por supuesto que no. Tus padres. Expresiones. Primero conocí a mi padre y a mi madre que a ti. Primero ellos y luego tú. Ustedes, mujeres que ya tienen hijos grandes y que ya están casados, ¿se atreverían a decirle eso a sus hijos? Primero yo, hijo, antes que tu esposa. Primero yo, hija, antes que tu esposo. Pero es muy común aquí, en este lugar, en Zacatecas y en México. Es muy común. Tus familiares, primero mis hermanos, primero mis hermanas, primero ellos que tú. Y si mis hermanos me dicen que venga, yo voy a ir. No me interesa lo que tú digas. Tu palabra para mí vale un cacahuate. Pero es que mi hermana dice que esto.
¿Y eso qué? Deja a tu hermana. No es así. Para muchos también, primero son sus amistades, sus amigos, antes que su esposa. Para muchos. O que su esposo. Primero el trabajo, mi trabajo, y no me importa también lo que pienses. Primero es mi trabajo. Y eso no me interesa, tu opinión. Cuando alguien piensa así de esa forma, ¿cuán equivocado está a la luz de la palabra de Dios? Porque si se dice cristiano, tal persona debe de alinearse de acuerdo al parámetro que dice aquí la palabra del Señor. Es lo que dice. Ahora, en estos tres versos aparecen palabras repetidas. Y en el verso 28 aparece la palabra cuerpos. En el 30 aparece la palabra cuerpo. Pero también dice aquí en el 30 la palabra carne. Y también aparece otra vez la palabra carne. Ahora, son palabras repetidas. ¿Por qué estas palabras se usan aquí y se repiten continuamente? Porque el apóstol Pablo quiere reforzar una idea que quiere que los hombres en Éfeso, la iglesia de Éfeso, les quede muy claro y les quede muy marcado lo que él quiere decir respecto a el hombre y la mujer. Y vamos a desglosar brevemente este versículo. En el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto de dejar? Esta palabra es muy interesante que la entendamos. Quiere decir dejar abajo, dejar atrás, por implicación abandonar significa eso. En otras palabras quiere decir que el hombre, ahora, hombre, esta palabra hombre puede usarse de una manera general, tanto para referirse al hombre como a la mujer, como en otras partes de la escritura aparece. Pero dice que el hombre debe dejar abajo, atrás, abandonar, tiene que desligarse, para entenderlo, de su padre y de su madre. Tiene que desligarse de eso. En otras palabras, tiene que aprender a cortar el cordón umbilical. Aprender eso. Y algo que nosotros notamos aquí en México, es que no es así. Los muchachos se casan y lo primero que hacen, van y se llevan a la esposa con los padres. ¿Y cuántos problemas dan estos casos? ¿Cuántos problemas? ¿Por qué? Porque muchas veces dice, a ver, tú te traes a tu esposa a vivir con tus padres, a ver, tú vete a vivir a la casa de tus suegros. ¿Sí me explico? Y esto es algo que no se entiende, que el hombre tiene que dejar a sus padres. Pero también los padres deben de entender que sus hijos son harina de otro costal. ¿Y cuántas mujeres, lo digo por mujeres, todo el tiempo están llorando? Ay, mis hijos no me visitan. Y no los quieren soltar. Y no los quieren
dejar que agarren ellos camino, o que desprendan, o que vuelen. Si alguien aquí, si nosotros somos cristianos, debemos de entender que nuestros hijos deben de despegar, tienen que volar, tienen que agarrar camino, y que ahora su esposa, su esposo son a los que les va a dar prioridad en la vida de casados. En Estados Unidos no hay mucho problema de eso, hermano. No, porque los hijos siempre salen de sus casas, de sus padres. Pero aquí no. Aquí los hijos aferrados todo el tiempo a los padres, y los padres aferrados a sus hijos. Y no están desligándose. Dice la Escritura: y se unirá a su mujer. Se unirá. Y esto es interesante, hermanos, que dice: se unirá a su mujer. Unir significa, básicamente, es pegar, adherirse o permanecer por siempre. Eso significa la palabra unir. Aquí la palabra es empleada para expresar la función de sustancias que son como un pegamento o cemento. ¿Qué decir? Se casa el muchacho o la muchacha, se desprende de sus padres, se une a su mujer como pegarse con un pegamento, y deben de permanecer todo el tiempo así. Por ejemplo, si agarramos estas dos hojas y las llenamos de resistol todo y las pegamos, eso es lo que está sucediendo. Se unirá a su mujer. Si las pegamos, ya no van a ser dos hojas, sino que va a estar tan pegado, tan ligado, que ya van a quedar unidos, hermanos, estas dos hojas. Ahora, entonces, esto nos enseña lo intrínsecamente unido que está un hombre a una mujer. Nos enseña eso. Por eso, siempre que escuchamos a personas que dicen: pues ¿saben qué? Pues nos divorciamos. No saben ni lo que está diciendo. ¿Por qué? Una mujer que dice: me divorcio. Un hombre que dice: me divorcio, a la luz de la Escritura, es una persona insensata, ingenua y necia. Porque supone que, dice la Escritura, se unirá a su mujer, se unirá, se pegarán, quedarán así prácticamente plasmados ya por siempre. ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesucristo, el Señor, le hacen una pregunta? ¿Es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? ¿Está permitido que por cualquier cosa el hombre se divorcie de su mujer? ¿Qué contestó Cristo? Cristo contestó en Mateo 19, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Los dos serán una sola carne. Específicamente, ser una sola carne significa ser un ser humano. Y una traducción de la Escritura dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo
cuerpo. Ya ahora el hombre y la mujer es un solo cuerpo. Por eso el hombre debe de amar a su mujer, porque tiene una unión inquebrantable con ella. Porque ya no soy yo. Ahora somos uno, un solo cuerpo. Si se entiende esto, hermanos, ¿qué quiere decir? Pues, un solo cuerpo. No entiendo yo cómo funciona esto. No lo sé. No me hagan preguntas acerca de cómo es que somos dos y somos un solo cuerpo. Pero algo que sí entiendo es que cuando entiende el hombre que es un solo cuerpo ahora con su esposa, ¿qué va a suceder? Si la mujer sufre, ¿qué va a hacer el hombre? Va a sufrir. Si el hombre sufre, la mujer también va a sufrir. Entonces sufren juntos, se angustian juntos, se duelen juntos, se animan juntos, fracasan juntos, se levantan juntos, se fortalecen juntos, luchan juntos, caminan juntos. ¿Por qué? Porque son uno. Y lo podemos ilustrar, claro. Si el esposo está en problemas, la mujer tiene que sufre junto con él. Pero a veces no es así. A veces no se entiende el concepto de lo que la Biblia dice, y no me importa cómo te sientas, si te sientes deprimido, si te sientes devastado, si te sientes esto es por tu culpa. ¿Qué clase de entendimiento es para esa mujer o para ese hombre que actúa de esa forma y responde así? Se supone que debe de angustiarse y sufrir junto con su esposa, su esposo. Esta unión, hermanos, debe ser, del hombre y la mujer debe existir sin egoísmo. O sea, ya no piensa el hombre solamente en sí y que se le atiende así y tiene mando y tiene control y hace muchas cosas. El hombre ya no piensa de una manera egoísta solamente que todo gire alrededor de mí, sino que ahora considera y piensa también en su esposa. ¿Por qué? Porque es uno con ella, porque le duele así. Continuamos. Versículo 32 y 33. Grande es este misterio. Es un misterio, hermanos, que ningún poder humano puede descifrar. Pero dice el apóstol Pablo: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de la unión que tiene Cristo con su iglesia. Espiritual, por supuesto. Y en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo, después de dedicarle ciertos versículos a este marco familiar entre el esposo y la esposa, él en el versículo 31 parece que remarca nuevamente el mandamiento. Por tanto, por encima de esto, pues, por todo lo que es puesto acerca de Cristo y la iglesia, el hombre ame también a su mujer como a sí mismo. Y no me voy a detener ya en esa palabra amar, porque ya la hemos visto el domingo pasado.
y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Esto es interesante. ¿Por qué dice que la mujer respete a su marido? Nuevamente, fíjense que esa palabra respetar significa reverencia. Entonces está diciendo, mujer, reverencia a tu marido. Reverencéalo. En otras palabras, no seas majadero con tu marido. ¿Cómo? Majadero. Majadero. No, majadera con tu marido. Quiere decir, hermanas, que tienen que tratarlo y hablarle con respeto a él. Y sobre todo delante de tus hijos y de tus hijas. Tienen que hablarle con respeto a su marido en público como también privadamente. Tiene que hablarle así a su esposo. Porque no solamente es aquí delante de todos te hablo, y mi amor, mi vida, y todas estas cosas, y allá, cuando están allá en el interior de su casa, allá tantas faltas de respeto que sucede. No, dice la Escritura que no tiene que ser así. Dice que tiene que reverenciar a su marido, tiene que hablarle con respeto. ¿Para qué? Para que también sus hijos le hablen con respeto y lo traten de esa forma respetuosa. Y hay un ejemplo, hermanos, que se encuentra en 1 de Pedro 3, versículo 6, acerca de este punto. Lo vuelvo a recalcar, ya no puntualicé mucho acerca del amor al marido porque ya hemos hablado acerca de eso. Pero en 1 de Pedro 3:6 vemos un ejemplo muy claro de alguien que le habla con respeto a su esposo. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y en Génesis 18:12 allí aparece cómo le llama Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Hubo un caso, hermanos, en que una pareja joven estaba a punto de divorciarse solamente porque el marido le dijo, si no me dices Señor, no estamos bien. No es el punto que queremos llegar, hermanos, sino que cuando ella le llama Señor a Sara, a Abraham, lo reverencia y lo respeta. Lo respeta. Esto es lo que tiene que pasar, pues, en el matrimonio cristiano. Una mujer que no respeta a su marido públicamente y todo este tipo de cosas, y es digna de una reprensión bíblicamente, hermanos. Y de un hombre también que no ama a su esposa, lo mismo, igual. Una reprensión delante de parte de Dios, perdón. Ahora, para terminar con estos versículos, ¿por qué es importante pues esto? La sujeción, respeto y amor. ¿Saben por qué? Porque nosotros, la iglesia, nosotros los cristianos, nuestro matrimonio cristiano tiene la responsabilidad. Fíjese, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Es demostrar al mundo
el amor que Cristo tiene por su iglesia. Esa es una responsabilidad. Entonces, cuando la mujer se sujeta a su marido y es sumisa y lo respeta, le está enseñando a sus amigas, le está enseñando a sus familiares, le está enseñando a su mamá, su hermana, etcétera. Le está enseñando que así es la forma como la iglesia está respetando y sujetándose a Cristo Jesús. Pero cuando hace todo lo contrario, le está dando como un mensaje a los demás. ¿Sabes qué? La iglesia puede faltar el respeto y no sujetarse a Cristo Jesús. Y sucede también con el hombre que ama a su esposa. Está mostrando el paralelo que existe, pues, entre Cristo y la iglesia. Le estás diciendo, así es como Cristo ama a su iglesia. Por eso tenemos esa responsabilidad, hermanos, y tenemos que cuidar, demostrar esto aquí en este mundo de lo que sucede. Ahora, también ha de ser un matrimonio que glorifica a Cristo. Nuestra relación con esposo y con esposa tiene que ser algo que está glorificando a Cristo. ¿Y cómo lo va a glorificar? ¿Cómo se glorifica? Con los hechos, hermanos. Con hechos. Con hechos. Solamente tus vecinos te escuchan gritar y hablar y pelear y todo. Dime, ¿qué gloria está recibiendo Cristo de esa forma? Ninguna gloria recibe Cristo. En vez de que Cristo sea glorificado por los hechos del hombre y la mujer, esto provoca desacreditarlo con las acciones que nosotros tomamos. Piensa en esto. Mi matrimonio tiene que glorificar a Cristo, tiene que exaltarlo, tiene que honrarlo y tiene que reflejar a Cristo en mi vida. Si no lo contrario, Cristo es deshonrado.